Buenas noches, ahora sí estamos de noche todos. Bueno, es que estamos más tardecito de lo normal grabando el día de hoy. ¿Qué tal, queridos radioescuchas y teleescuchas? Tenemos hoy un tema muy sabroso para conversar con Maudie, Advado y Advado, porque hay dos Álvaros. Porque nos estamos haciendo pasar el uno por el otro. Bueno, Pero el calvo es Álvaro y el otro es Jaime Eduardo. sí, una cosa, antes de que se desconecten, por favor, suscríbanse, por favor. Antes de que se desconecten, antes de cualquier cosa, suscríbanse, háganlo por el amor de Dios. Ustedes no saben, nuestras pero hay familias gente- dependen de eso. Por favor, suscríbanse. No, pero hay gente que ve el y programa completo, aunque uno no crea, hay gente que el disfruta. papá de Álvaro, por Que se ejemplo. lo sufre. El papá de Álvaro lo tenemos ahí contados entre los que los ven completo. Pero los demás que ya pronto se van a desconectar, por favor, suscríbanse antes de salirse y nos hacen la caridad. No, y los acompañamos un ratico. Bueno, el tema del día es los tres mosqueteros. Los cuatro. Que eran 4. Pues los tres son Athos, Porthos y Aramis. Porque Y el todo el Y señor- ahí libro, vamos. D'Artagnan no es mosquetero, sino ya al final del libro. Sí. D'Artagnan. Entonces hubiera sido su plantación y hubiera sido un título muy largo poner los tres mosqueteros y el que es Y el otro que a la larga. al final. Sí. Entonces, Bueno, pero la así. película que estamos viendo aquí atrás se llama es D'Artagnan y los tres mosqueteros. ¿Y esa de ¿Cuál qué año esa? es? No, esa no me la Esta vi. es del 2005. De 2005. Yo Sí, encontré está- 31 películas de nuestro amigo, pues de nuestros amigos. Pero es que tiene que haber de cuánto, o sea, creo que hay una de Disney con Mickey, con Goofy y con el Pato Donald, o sea, hay de todo, hay de todo. Tiene otra que son los tres ratones ciegos. Que son Sí, los la tres primera de mosqueteros. Disney es de 1936 y es con los tres ratones ciegos. Esa Yo me vi una en los la primera 90. película. Dale. En los 90 o en los 2000 hubo una que me pareció muy buena, pues que era de aventuras, sabrosa, que era con Charlie Sheen y Con Kiefer Charlie Sheen, Sutherland. ya enseguida te la voy a poner. Tengo acá unas. Te la tengo. Pantallazo. Te la tengo. Ah, bueno. ¿Esta es qué? No, En esta es 1900. carátula, esta sí la quería mostrar, me pareció muy linda, una carátula de revista de cómic. ¿Y eso Muy es del bacana. 39, una cosa así o qué? Debe ser muy veterana, no pude saber de qué año era. Este es el Cardenal. No, ese es el popular enseguida hablamos de D'Artagnan, nuestros amigos. Voy a el tener, original. voy a tener que cancelar mi pantalla en Sí, este instante. por favor. El de la derecha era Rochilio, ¿no? Claro que sí. Rochilio. Y el otro Sí, era el no, original. esa era la parte de datos. Me metí también el que ahí y realmente queríamos- era D'Artagnan. Bueno, D'Artagnan, cuéntenme, ¿se lo han leído completo o solamente han visto películas o cómo ha sido la cosa? las dos cosas. Ah, no, pues que películas hemos estado. Películas un montón. O sea, por eso, películas hay un montón. Tan es así que la primera de 1921, Ah, la la última, famosa. de que es Douglas la que le Fairbanks. gusta a Benny, de 2019, con el Esa no me la he perrito. visto. D'Artagnan y los tres mosqueteros. Esa, D'Artagnan. bórreme, por voy a favor. verla, bórreme. Las dos de Disney, te las tengo. La de los cieguitos es muy buena película y esa parte ya de Mickey a mí ya no me gusta tanto. Este dibujo, ese tipo de dibujo que ya se le ve el computador encima, a mí no me gusta tanto. Tenemos el zorro con los tres mosqueteros. Muy Eso bien. sí Tenemos es los crossover. mosqueteros del espacio. Oiga, los que pensaban que el metaverso era de ahora, Sí, no. aquí sí estamos, el zorro y los tres mosqueteros. Cantinflas. Tenemos a Cantinflas, que me parece una gran película. Y Y esta tenemos es la que a la yo que te estaba decía. hablándonos Benny con Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell. Pues, o sea, tiene Esa es la misma que los Boys, pero ya un poquitico más sí, maduritos. ya ¿ok? un poquito más grandes. Sí, y no vampiros. Sí, Tenemos poco vampiros. unas un poco más diferentes. Tenemos Hombre. la alemana Y y tenemos la nos vas a rusa. hacer censurar aquí. Esa Bueno, está y muy- Los tres mosqueteros dan para todo. Hijo de- Bueno, y Álvaro, ¿vos te lo leíste o no? Sí. Sí, ese es de esos libros que uno se tiene que leer. Y pues Dumas, que con el Conde de Montecristo, pues, o sea,
era lo que se tenía que leer cuando estaba adolescente. Pero me lo volví a leer pasa hace con los poco. Tres Mosqueteros, con lo que nos pasaba con El Principito, que todo el mundo habla de ello, todo el mundo conoce la historia, pero muy poquita gente se ha leído el libro. He leído el O libro. sea, realmente todo el mundo conoce el mito, todo el mundo sabe que D'Artagnan, todo el mundo sabe que estos tres, toda la cosa, pero nadie, o sea, Pero es que profundamente es no un sé. mamotreto de libro, pues, o sea, es un libro Pero es grande. una delicia, ¿no? Es una maravilla. Sí, definitivamente. Es una telenovela de aventuras. O sea, no, Oye, sí, y es el que, hombre, o y el sea, hombre sabe hilarte y llevarte Y no desde el te deja principio al despegar. final. Sí, a mí me pasaba con el libro que yo me lo leía en el metro. Cuando vivía en Medellín me lo leí. La primera vez, pues, la versión completa. Y yo me acuerdo que me daba pesar cuando ya iba a llegar a la estación que tenía que llegar, porque ya, hijo de perra, ya hacía fuerza. ¿Cuándo será que me toca devolverme otra vez para la casa para volver a seguir? Era muy enviciador, muy sabroso. Y tiene personajes muy buenos. O sea, el hombre sabe desarrollar muy bien sus personajes e irlos construyendo. Llega un momento donde el hombre sabe desarrollar es que él tenía muchos hombres detrás. Tenía, o sea, llegó a tener en su taller hasta 65 personas. Y realmente él hacía poco. Es más, hay una frase de Alejandro Dumas, hijo, que le dice, o sea, primero le pregunta al papá, le dice, ¿ya leíste el último libro que saqué? Y él le preguntó, yo sí, ¿y tú lo leíste? Ay, madre. Bueno, era por hacerle el chiste. Pero No es tan por hacerle el chiste, porque de hecho, o sea, hay una de las personas que se sabe que trabajó mucho en el libro, que se llama Augusto Maquet, que después pelearon. Maquet lo demandó, o sea, pero Maquet había afirmado que él no aparecía en los créditos y perdió finalmente la parte de aparecer en los créditos del libro, pero le ganó la plata. Pero él también tuvo una versión y no fue tan buena. Y no es nada buena la de Maquet. O sea que por poco que hiciera Dumas, era el que le ponía la clave y la chispa. Dumas era el que le daba realmente, o sea, era el que le daba toda la forma al libro. Este man trabajaba y trabajaba muy duro y seguramente, y es más, el libro no es una historia original de ellos, sino que viene, Augusto Maquet lo encontró en la biblioteca pues real, y se llama Las Memorias de Monsieur d'Artagnan, y es de una persona que se llama Gautin Cortils. Goto. Por eso, o sea, pero el cuento es que hay tres versiones originales que son de ellos tres. Y la única que es buena es la de Alejandro Dumas. Entonces, el hombre lo que sí tenía era que sabía contar historias. Uf. El otro era el que le hacía toda la investigación, definitivamente. No, y desarrollaba la historia y las descripciones muy bien. O sea, no le vamos a quitar a Maquet. Lo que pasa es que trabajar en equipo tiene esa gracia. Pero es como George Lucas y su combo detrás, ¿sí o no? O sea, el de la idea, el de todo el cuento, el del concepto general es Lucas, y detrás había una recua gente haciendo descripciones, naves, personajes. Seguramente todo. Aquí en este caso sí llegaban y le traían, como eran muchas cosas históricas, porque esto es una novela que está llena de cosas históricas. Este man le hacía toda la investigación y él le daba forma a esa investigación. De hecho, todos los personajes, pues los principales, o sea, Athos, Aramis, Porto, D'Artagnan, todos son reales. De los tres no hay mucha información. De D'Artagnan sí. D'Artagnan sí alcanzó a hacer una carrera militar bastante larga. Murió de hecho en Flandes. Murió en Flandes ya a la edad como de 62 años de un balazo. Y de los otros sí no se sabe nada más, pero pues el cardenal Richelieu es un personaje real. Ana obviamente es un personaje real, y el rey pero es un sancocho, porque todos están en tiempos distintos y así. Sí, él se toma muchas libertades históricas. No, las libertades son totales. Pues, o sea, es que él dice, estos manes ni se deben haber conocido. Pero los personajes son como lo que decían ustedes al principio, que son tan bien armados los personajes que son demasiado caricatura de un personaje que es ese mismo. Pues, o sea, ellos lo llevan al extremo de decir, este es el inteligente, este es el bestia, el forzudo. Como arquetipo. O sea, los pone como arquetipos total. Sí,
que es el arquetipo como de los magníficos, ¿sí o no? Pues que Sí. aquí está el inteligente, este es el bonito que se las consigue todas, Mario Baracus, que es el bruto, que tiene mucha relación, y yo había leído, y por eso hago el símil con ellos, que había leído que salía mucho de ahí, que los magníficos sacaba mucho de los tres mosqueteros, los personajes, porque son absolutamente arquetípicos. Y son idealistas como ellos. Son completamente idealistas todo el tiempo. Yo lloré leyendo la segunda parte, 20 años después. 20 años después. Iba yo en el metro de Medellín y hay un momento en el segundo libro que yo digo que el que no llore, pues está tapado por dentro, porque hay un duelo en el que ellos terminan, esto es en la segunda parte. 20 años después, D'Artagnan vuelve y arma el equipo para una misión, en fin, y termina dándose cuenta que quedan divididos. O sea, 2 están a favor del rey y 2 en contra del rey. Entonces, en medio, pues ya está metido todo, y hay un momento en que ya se ponen es como a pelear. Los 2 contra los 2, y oí, fue perra, y no sé qué, y hay uno que saca la espada. Y entonces Athos, que es mi personaje favorito, Athos es una delicia de personaje, es una sabiduría, ese man es una calidad. Entonces Athos saca la espada de él y la quiebra. Y dice, no quiero ver el día en que yo saque mi espada para blandirla contra un amigo. Primero que me mate mi amigo a yo enfrentarme con una espada. No, es una maravilla. De eso que estás hablando es muy interesante. Una de las partes lindas del libro es cuando se conocen y que D'Artagnan reta a duelo, o todos retan a duelo a D'Artagnan para el mismo día con una hora diferente. De diferencia. Y finalmente, además que el humor es muy bueno por eso, porque es que son 3 personajes que los 3 son para uno morirse de la risa todo el rato, todo el tiempo, se están jodiendo, se están molestando entre ellos, entonces es una nota. A mí eso me gusta mucho de la descripción del libro, y que después cómo se arman los personajes para la cantidad de las películas que hay. O sea, eso me parece que es muy bueno. Yo creo que había, cuando estábamos chiquitos, también una caricatura de los 3 mosqueteros, ¿o no? Es que estaba lleno de caricaturas. O sea, muchas de las cosas pues que había, tanto películas como series, eran caricaturas. Los españoles hicieron muchas películas, y dentro de ellas muchas de animación. Y, o sea, muy charro eso, que definitivamente los perros, o sea, sacaron varias de perros y de animales. Sí, no, como los superhéroes, los super perros que salieron ahora. Benny, ¿nos querés hacer una reseña del libro? Por favor. Bastante por encima, porque es que la telenovela es tremenda. O sea, los enredos que arman son deliciosos. Pero hagamos la reseña. Pero puedo empezar con una cosa. O sea, el libro es escrito en 1844, pero pasa en 1625. Ajá. Sí, por favor. Sí, primer dato importante. Ocurre en 1625, está de rey de Francia Luis XIII, que su esposa era Ana de Austria. Entonces la historia empieza con la familia de nuestro amigo D'Artagnan. Él vive con el papá fue mosquetero antes, pues, o prestó pues, servicio al rey, y ya ahora está retirado en la campaña en Gascuña. Gascuña yo creo que es por donde Lucho Herrera... País Vasco, todo eso es País Vasco. No, País Vasco es España. Pues, o sea, hace parte de lo que fue País Vasco. Claro. Ok. O sea, como decir, ¿dónde son las etapas de montaña del Tour de Francia de los Pirineos? Correcto, sí, esos Pirineos. Sí, esos Pirineos arriba. Ya llegando a España, pues para abajo. Entonces, nuestro amigo D'Artagnan queda en evidencia que él no tiene futuro como granjero, ni como cultivador de nada, ni... Entonces él quiere... Pero una cosa, los mosqueteros son la guardia privada del rey. Sí. Ese es, o sea, es el estatus más grande de todo el ejército, ser la guardia privada del rey. Sí. Entonces... Dato histórico, ya que Esteban lo odio ahí. Sí. Los mosqueteros existieron solamente en la época de Luis XIII y
los anuló a los pocos años porque salían bastante costosos. O sea, solamente los tuvo Luis XIII, o sea, no los tuvo el papá, no los tuvo el hijo, solamente Luis XIII. Okay. Porque en la segunda parte, en 20 años después, ya está Luis XIV. El Rey Sol. Bueno, Solecito. Y ya el cardenal ya es Mazarino, que también es otro personaje tremendo. Y Richelieu también es fenomenal. Richelieu. Sí. Bueno, entonces nuestro amigo D'Artagnan quiere embarcarse a ir a París para convertirse en mosquetero. El papá, que guerreó en unas guerras anteriores con Monsieur de Treville, que es el que ahora es el comandante supremo de los mosqueteros, le escribió una carta recomendándolo. Entonces él dice, con esta carta seguro lo van a recibir. Nuestro amigo D'Artagnan emprende viaje para el norte, para París, y en el camino tiene una pelea con un man que luego en la novela va a ser un enemigo importantísimo, que es Rochefort, que es un enemigo que nos vamos se va a batir con él un montón de veces, Rochefort. Sí, en esta parte del libro encontramos a la persona más peligrosa de todo el libro. Milady. Acompañada por Rochefort. Sí. Milady es, yo creo que es de los villanos del cine, uno dice que es Darth Vader, yo digo que por encima de Darth Vader está el Zarco, y después del Zarco, Milady. Y solo el emperador arriba de Milady. Palpatine. No, es que, hay una cosa, es que Milady es más mala, pero Richelieu es más, o sea, es un cerebro mucho más potente. Pero sí, yo pero prefiero es que una mujer mala, con Richelieu mala, que con Milady. No, pero es que Milady es mala de verdad. Sí, o sea, sí. Richelieu, él está en su juego aprovechándose de la situación, pero Milady es mala porque es mala. Mala, se aprovecha. Disfruta y cualquier cosa le saca la rabia, cualquier cosita le saca la rabia. Y es mejor no le lleve la contraria, no le lleve la contraria, que es peor. Bueno, entonces D'Artagnan pierde la carta de recomendación. Entonces igual llega a la cita con Monsieur de Treville, pero Monsieur de Treville le dice, pero hermano, pues me toca creerle a usted su cuento porque usted no trajo nada. Entonces no lo puede enlistar como mosquetero. Ahí, ese día por la mañana, antes de ver a Monsieur de Treville, es que él se encuentra con los mosqueteros y tienen su pelea. Cuando va a tener el primer duelo, que es con Athos, llegan los hombres del cardenal Richelieu, que es como otra especie de mosqueteros aparte. ¿Cómo es que se llaman? Sí. Es otra guardia personal, pero del cardenal. Es la guardia del cardenal. La guardia del cardenal. Y se enfrentan con ellos, en fin, entonces al fin terminan amiguísimos D'Artagnan con Athos, Porthos y Aramis, y no hay ningún duelo con ellos ni nada, y ya quedan súper amigos. Y ya Treville se da cuenta que D'Artagnan es como de confiar, o sea, como que es una buena adquisición. Igual no lo puede poner de mosquetero todavía, pero lo pone en una guardia importante. Pero nunca nos contaron si el papá le enseñó a D'Artagnan o algo así, ¿o no? D'Artagnan como que aparece ya aprendido, pues ahí en ese... No, yo creo que el papá lo entrenaba y le mostraba, él ya jugaba con la espada. Y lo otro inevitable que era D'Artagnan, porque por todo se batía a duelo. Tipo más bien alebrestadongo, gatillo fácil. Pero creo que le echan la culpa es a los gascones. O sea, dicen correcto, que ellos son así. Porque o sea, la gente del País Vasco, pues la gente vasca es muy peleadora. Siguen siendo. Muy orgullosos. Sí. Seguimos porque los países tenemos mucho de vasco. Hay otra cosa, es que había una orden muy especial del cardenal Richelieu que no debía haber duelos. Así estaba prohibido. De ahí que los guardianes de Richelieu llegaran y prohibieran el duelo con esta gente. Bueno, entonces ya estamos todos muy amiguitos. Los tres mosqueteros y D'Artagnan y Monsieur de Treville. Entonces empiezan ya las andanzas. Cada uno tiene su pajecito, entonces D'Artagnan contrata a un pajecito que es una maravilla, que es Planchet. Todos son muy buenos, cada uno de su manera. Los criados son una maravilla. El que cocina. Y se prestan para todas las intrigas y todos los chismes y los enredos. Y que aparte no les pagan. O sea, que lo gracioso del les cuento dan es sobras que, de la comida, les dan sobras. Y duermen en el suelo. Lo peor que uno puede ser es el criado de un mosquetero. Ser criado de mosquetero no es buen negocio. Sí. Entre criado de mosquetero y Papá Noel en un ley de onda, sabemos que estamos ahí al nivel.
debían oler similar. Más o menos, a lo que olía la almohada del Papá Noel en onda que conocemos todos. Hay un enredo bacano que es que D'Artagnan se enamora de la esposa del posadero. Donde el man se va a hospedar, el man es como muy mayor y la esposa es muy joven y muy bonita y D'Artagnan se enamora de esa pelada. Y pasan un montón de enredos con ella porque terminan... La pelada es la costurera de la reina, que es muy importante el dato. Y Richelieu termina haciendo que el esposo de la muchacha sea como informante de Richelieu. Lo compra. Entonces lo vuelve espía. Entonces hay un juego de espías que todos los implicados son espías de alguien, conocen a alguien, le contaron algo a alguien. Nuestro amigo Aramis es disque sacerdote, está estudiando para sacerdote, pero tiene amantes por todo París y en la clase alta todas. Entonces todas son la dama de la corte y a todas hay que mantenerle la honra bien. Entonces todo tiene que ser por el balcón y por la ventana y que nadie se entere porque todas son mujeres por la puertica de atrás. Familia. Y saltando con ese uniforme bien enredado por todos lados, yo no sé cómo hacían. Pero D'Artagnan es Faz en Los Magníficos, ¿o no? Sí. Pero no, es porque él supuestamente siendo el más joven, y el más inexperto, es el más inteligente y el más táctico de todos. Entonces, él cuando empieza el libro tiene 20 años. Y los otros que dicen que Athos es casi que el doble de la edad. O sea, ya ellos están 30 y piquito. O sea, ya son mayores que él. Y sin embargo, a él lo admiran por su capacidad táctica y por su tacto. Y de hecho, de entrada ellos dicen que él va a ser el líder de ellos. Pues ellos aceptan que él sea el que los guíe todo el tiempo. Incluso Athos. Athos es como el que lo nombra, pues, no, te seguimos a vos. 30 y piquito de la época, porque es que una persona de 34 años en este momento es un niño, pero en esa época uno tener 34 años era un señor. A días de morirse, sí. Pero es que la realidad es, el rey muere a los 42 años, por ejemplo. Richelieu muere también cortico, o sea, muere de 57. La que más vive es la reina. No, es que coja el álbum Panini del Mundial 82. Señores de 20 años. El equipo de Hungría, por ejemplo, unos señores de barba, pero que hoy tendrían 55, 60, 70 años fáciles. Sí, confirmado. David Kipiani de la URSS, que un señor calvo de bigote, de patilla, un tipo aplomado, 24 años. Les iba a decir que de las reseñas que hicimos ahorita de películas, nos faltaba la de DiCaprio, ¿no? Esa es basada en la tercera entrega, que es el Viscount de Briguelon, que es donde está basado el cuento del hombre de la máscara de hierro. De la máscara de hierro. Que sí es verdad que hubo un prisionero con máscara de hierro muy famoso. No, por eso, pero es que Alejandro Dumas coge muchas cosas históricas y las vuelve en telenovela. Yo creo que es el segundo más prolífico de los que hemos tratado después de... Tiene más de 1000 obras. De Asimov. ¿Tiene más de 1000 obras? No, tiene más de 300. Obras, sí. ¿Cómo? Entonces es más prolífico que... Sí, yo creo que es más prolífico que él. Pero es que este man se metió en de todo también. Pues pero es porque eran cuentos infantiles, obras de teatro. Tiene también recetas de cocina. Tiene un libro de recetas, que fue su último libro, ¿no? Sí, ya fue al final. Y creo que fue póstumo. Creo que se lo publicaron ya después de que él murió. Las 3 recetas finales las escribió otro. Bueno, entonces... Julia Childs escribió las últimas. Entonces, el enredo principal, como el chisme gordo, es que la reina tiene de amante al príncipe de Buckingham. O sea, imagínate la calidad de chisme, viejo. La reina, que es Ana de Austria, que es la reina de Francia, está ennoviada con el príncipe. No, es amantada, porque la ennoviada no, ella es casada. Sí, ella es casada, una persona honorable. Y está de amante con Buckingham. Y tenemos además que nuestro amigo Luis es de dudosa reputación. Le quedan faltando. Nuestro amigo Luis, o sea, le daba como asco a las mujeres. Sí, no le provocaba mucho. No le provocaba, y aparte que Richelieu, hay chismecitos alrededor. Y Richelieu le tenía rabia a la reina porque ella no le había hecho caso antes. Entonces por eso él está tratando de destruirla a ella.
porque Richelieu, muy voto de castidad y todo, pero se hacía más bien No, es como todos los cardenales de esa época. Bueno, y de los de ahora. Los de hoy son gente los de ahora no. No. Sí, todos, totalmente. Bueno, pero nos van a censurar. censurar. Aparte de eso, me acabé de acordar de un dato. A D'Artagnan, a los Alejandro Dumas, la Santa Sede les vetó sus libros. A padre e hijo. A padre e hijo el mismo año. A los que acaban de llegar, por favor, se suscriben, que es muy importante que se suscriban aquí abajo. Le dan a la campanita. Exacto, antes de salirse, por favor, solamente para recordar. Si fuéramos el podcast de Te lo resumo así nomás, ahí pondríamos el momento de Francella diciendo, este momento de mierda. Pasado el momento de mierda. El enredo importante que pasa con Ana de Austria es que nuestra amiga, la hija de Bonacieux, del que le está arrendando el cuarto, pues. La esposa de Constance de Bonacieux. De Bonacieux. Y D'Artagnan están confabulados a favor de la reina. O sea, son los alcahuetes de la relación. Bueno, alcahuete en colombiano, porque alcahuete en Argentina es todo lo contrario. En Argentina el alcahuete es el que buchonea. Como nos ve gente de todas partes de América. Claro, como bueno, es tan internacional. Hay que aclarar, pues, a todos los argentinos es lo contrario. Ellos son los celestinos de la reina. Sí, exacto. Entonces, Constance y D'Artagnan arman un encuentro furtivo en el Louvre, que cuando eso no era un museo, pues todo sea en Argentina o no, eso lo asumimos todos. Sí. En México, todos, en esa época no era museo, era castillo. En esa época todavía no era museo. Era la sede de la corona. Entonces nuestro amigo Buckingham le entrega a la reina, la reina le entrega a Buckingham 2 aretes. Un collar con 12 herretes de diamantes. Entonces, muy feliz. El asunto es que ese collar se lo había regalado a la reina Luis XIII. O sea, no es lo mismo que si vos, Jaime, le regalas a tu esposa y ella lo regala a otro, te dará rabia a vos, pero no generaría un conflicto internacional. En este caso es más grave. Sí, pero si el que se lo regala a la esposa de Jaime, por ejemplo, es el vecino de al frente, entonces ahí sí tendríamos en la unidad, hay un problema en la unidad. Sí. Que siempre nos escucha. Sí. Vecino al frente que siempre nos escuche, por favor, sepa que lo estamos comparando a él. Y ahí me está tocando que por favor no hagamos tanta bulla. Entonces nuestro amigo Richelieu se entera del asunto y por supuesto quiere sacar réditos y arma un viaje que va a ser la reina a Londres y no sé qué, y estando allá la van a obligar a que muestre el collar. Nuestro amigo D'Artagnan se entera, pero no le cuenta a los 3 mosqueteros. Este man me está metiendo una caña muy grande, no. El rey iba a hacer una fiesta en París, normal, no en Londres, en París. Es en París, Y le dice que por favor se ponga el collar que le había dado. Eso se lo mandó específicamente a decir Richelieu. Y es más, él mismo le dijo, y Richelieu fue el que nos va a decir qué día es la fiesta. Qué trampa le hizo. Y al mismo tiempo mandó a Milady a que se robara 2 de los diamantes del collar para poder como prueba mostrar que se le había entregado a Buckingham. Entonces ahí es donde la aventura de D'Artagnan, que va hasta Inglaterra a recobrar el collar. Si hay una actriz que pudiera interpretar a Milady joven, debería ser Glenn Close, ¿o no? Mala, pero con mala. Una pequeña diferencia, que dicen que ella es tan hermosa que hace enloquecer a todos los hombres. No así Glenn Close. Sí, no va a ser Glenn Close. Creo que la que lo hace en una de las series o de las películas. Raquel Welch hizo una. ¿Sí? No, pero si pudiéramos escoger nosotros hoy, yo escogería a Megan Fox. Megan Fox podría ser una Milady perfecta. Hay una que me gusta a mí mucho.
en la miniserie de Jasón y los Argonautas. Ah, sí, ¿cómo se llama? ¿Te acordás de Medea? Medea, sí. La actriz se llama Jolene Blalock. Ah, sí. Esa vieja es muy pispa y muy mala. Sí. Muy bonita, pero cae cualquiera, pues. Era esta de... Joan, ¿cómo es? Joan Nichols, o sea, Ojiazula, de estas series de los 80s, de estas series de Dinastía o de estas así. Ah, sí, claro. No, alguien reportó un juego. John Collins. ¿Ese era quién? Sí. John Collins. John Collins. Sí, John Collins. No, pero la que yo estaba pensando que hace de Milady es Mila Jovovich, que es la del Quinto Elemento. Ser. Ella creo que ella la hizo. Ella creo que hizo. Sí, ella hay una versión de. Sí, hay una versión donde ella es donde o Milady o Constanza. O Constanza. Pues ojalá sea Milady, porque la cara de ella es para Milady. Pero ese también Constanza era muy bonita. Les voy a poner una tarea. Les voy a poner una tarea. Y lo vamos a decir en redes a los que nos siguen en redes, a los poquitos que nos siguen en redes. Escojan cuál protagonista, o la de El Señor de los Anillos, la serie, o la de la nueva Star Wars. Oiga, impresionante, pero impresionante cualquiera de las dos. La del Señor de los Anillos. ¿Pero quién? ¿La que hace ahora de Galadriel en la serie nueva? Sí, la de Galadriel. No, nada que ver. Sí. No, al gusto de Mauro, al gusto de Mauro. Pero la de Star Wars, la de serie nueva. No, sí. Apenas estoy empezando el primer capítulo, no me vaya nada de spoiler. Muy buena, me gustó mucho la serie. Y además que no tiene nada que ver como con la historia de Star Wars, ahí para el paréntesis. Sigamos. Yo pido que Milady sea, que Constanza sea Ana de Armas. Síguete. Sí. No, bueno, hay cantidad de enredos de ahí para adelante. Pasa lo de los herretes de diamantes. Finalmente D'Artagnan en el último segundo, cuando ya la Ana de Austria va a salir y Richelieu se está saboreando el momento de su victoria, en el corredor alcanza a llegar D'Artagnan de 1000 peripecias y le entrega los herretes de diamante y queda pero con una pequeña trampa, y es que el cardenal tiene 2 diamantes que hacen falta. Es que él solamente eran 2 diamantes lo que él se había llevado realmente, eran 2 diamantes. Es que lo que pasó el cuento era que Ana de Austria le regala los diamantes a Buckingham, y Buckingham se los lleva. El cardenal se da cuenta y manda a Milady a que le quite 2 de los diamantes en una función que él les mostró. Cuando el cardenal arma la fiesta esta y le dice al rey que le diga a la reina que tiene que salir con los diamantes, ella le dice a Constanza y Constanza le dice a su esposo. Ahí es donde el esposo se le voltea a ella y la traiciona. Y la traiciona, y ella tiene que contar con D'Artagnan. Entonces D'Artagnan va, y cuando él va a venir con los diamantes se dan cuenta que faltan 2. Y Buckingham secuestra al mejor joyero de Londres para que le haga una réplica exacta y se gasta lo que le tenga que gastar. Y aquí viene una de las cosas importantes del libro, es que Buckingham básicamente le declara la guerra a Francia solamente para poder darle tiempo al joyero de que haga la copia para que D'Artagnan alcance a llegar y Milady no pueda salir a tiempo. Entonces él cierra todas las fronteras declarando la guerra, y todo por el amor que él siente por Ana de Austria. Qué novela. Melrose Place es una bobada. No, una maravilla. No, y por ejemplo, el momento en el que están en el sitio de La Rochelle, que esta gente está escuchando así a los Friends, que se ponen todos a escuchar porque saben dónde va a estar hospedada Milady, y Richelieu viene a visitar a Milady, o Rochefort. Creo que Richelieu es el que llega, y estos manes son escuchar. Ellos estaban yendo a caballo en ese momento, se habían ido del campamento, alguna cosa, y el cardenal se los encuentra. Y el cardenal los hace ir hasta donde está ella, sin saber que ellos se van a poner a escuchar. Y uno de ellos se pega la escopeta o alguna cosa al techo y empieza a escuchar. Y se pegan todos como Friends a escuchar ahí. Pero esto leído es una delicia, porque vos cada capitulito estás como juez perra, está escuchando, y cada cosita
No, y sobre todo porque ya en ese punto sabes que ella es la ex de Athos. De Athos. De Athos, además, claro. Claro, es que sí es una novela impresionante. O sea, Total, todo el mundo total. con todos, todo el mundo con todos. Pero tiene romance muy bacano, porque los sentimientos de los unos y los otros vos los entendés. O sea, todos los romances son como de diferente estilo, pero vos te identificás con alguno. Entonces, es muy emocionante. Tiene aventura, tiene acción, la que usted quiera, tiene amistad, triquiñuelas, enredos. O sea, hay que poner mucho cuidado, porque si te perdés del chisme. No, y una parte o sea, él desarrolla muy bien los personajes, pero en la mente que se mete de lleno es en la de Milady, y o sea, te perdés en esa pantano de maldad que es ella, cómo manipula al guardia en A Felton. Sí, cuando la tienen, y esa manipulación, y ella es... A Felton le dicen, no la escuche porque Ella lo le va a va- enredar. No Y le la crea pelada lo nada. llama y él es como... Advertido. Como cuando le dicen a Clarice, no hable con Hannibal Lecter. No le oiga lo que le va a decir. Ahí. Se le dijo. Yo prefiero a Aníbal Lecter que a Milady, pues le comento. Sí, de salir una noche por el cementerio caminando. Sí. Aníbal Lecter le huye. Qué mujer a tan Milady. miedosa. ¿Oíste? Hay un personaje... ¿Se acuerdan una escena de una película que a mí me gusta mucho, que es con Morgan Freeman y con un man que se va a escapar de la cárcel? ¿Se acuerdan cuál es o no? Por supuesto, con Tim Robbins. Con Tim Robbins. The Shawshank Redemption. Y Sueño de fuga. Shawshank Redemption. Sí, que están armando la biblioteca que este man logra que armen, y entonces están clasificando los libros y él le dice, mira, ¿y quién es este? Entonces pronuncia mal uno de esos que están ahí, Alejandro Dumas. Y le dice, no, Alejandro Dumas. Y el libro es El Conde de Montecristo, y entonces él les cuenta ahí la historia de que es la historia de un man de la cárcel y todo ese cuento, en ese momentico de esa película, que es el otro libro famoso, pues, o el más importante y algún día hablaremos de ese. Que lo ponga en material educativo. Material educativo. Sí, material educativo, porque él se fuga de la cárcel. Exacto, que ahí es cuando lo meten. Gran película esa, hombre. Gran película. Muy mi top 2 también. Mi top 2. Sí, y la dan mucho por ahí. Morgan Freeman haciendo de Morgan Freeman. Todos los días lo dan. Y lo gracioso es que en el libro original el personaje de Morgan Freeman es un irlandés de pelo rojo, y por eso le dicen Red. Sí, oíste, pero ¿cuál de los dos es más famoso? ¿El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros? Yo creo que originalmente, digamos, en el siglo XIX era más famoso El Conde, pero con tanta versión cinematográfica y todo se ha vuelto mucho más farandulero Los Tres Mosqueteros. Sí, es que Los Tres Mosqueteros tienen muchos más elementos. Sí, o sea, el elemento de venganza del Conde de Montecristo es muy bueno, y yo creo que como película es mejor la película de Caviezel, no de Cavill, pero Cavill también sale en esa película. Esa película es buena. A mí lo que me choca es que en todas las versiones cambian el final. Y a mí el final del libro me gusta mucho. Me da rabia pero es que no venden. Es como decir que a mí me da rabia que a los hermanos Grimm les cambien las historias, pero es que Disney no podía que Disney poner... se las cambie. Sí. Disney no podía poner a los hermanos Grimm como son. Las que sí no han podido cambiar al final son las películas de Jesucristo. No, pero las cambian mucho, Le hacen mucha versioncita ahí al final. Sí, pero porque uno al final crucificado. No, pero uno ve las películas y uno cree que cuando uno lee los evangelios, uno ve, pues ¿cómo así? Esto no era, y es porque uno tiene contaminada la imagen de lo que ha visto en película. De haberse visto el Martín del Calvario. Sí, recomiendo más bien leer y no ver las películas, para uno poder hacerse una idea. En esa el libro sí es mejor. Sí, en ese es mejor el libro. Sí, pues les recomendamos que se lean el libro antes de verse la película. ¿Oíste? Sí. Y las siguientes de Los Tres Mosqueteros, toda esa serie y todo ese cuento,
¿En qué películas están reflejadas? Porque de esta que tengo yo aquí es de la 1, pero lo Sí, que vos decías, de la 3 es la versión de la Máscara de Hierro. Yo de la Una 2, pregunta, no sé. la de 20 años después, D'Artagnan 20 años después la escribió, ¿al cuánto tiempo? Al A año. los 2 años, al año. No, creo que fue en el 45 que salió la de 20 años después, que no fue 20 años después. Obviamente que fue 1640 en vez de 1620. Sí, sí, Pero por eso. 20 años después en la historia, pero sí, al año sí. de publicación. Yo sí, lo que el hombre de la Máscara de Hierro tuvo Oscar y todo de alguna cosa, creo que de vestuario, alguna cosa a buscar. Ya. Posiblemente. Sí. Es que era una película buena. Pero, sí. pero voy a hacer un spoiler, voy a hacer un spoiler muy bravo Jeremy Irons del libro. De lo mejor que hay, de lo mejor que hay. Yo quiero ser como Jeremy Irons cuando sea grande. Sí, sí. Hace pues el spoiler. Hace el spoiler, Álvaro. Hablando pues de lo que me toca a mí. Con todo y la que Milady era muy mala y todo. En la película, en el libro a uno no le da rabia, ni pereza, ni pesar de nadie que matan o que hieren o nada. Pero cuando va llegando al final de Milady empiezan a decir, pero no, ¿cómo así? ¿Cómo le van a hacer eso si ella es una mujer? No, yo sí quiero que le corten la cabeza a esa gorronera. Yo desde el principio dije, ¿por qué no la mató ahí? ¿Por qué no la mató? ¿Por qué no la mató? O sea, usted no puede dejar usted no puede dejar esa culebra ahí. No la puede dejar. No, esa culebra. Además, usted o sea, no han aprendido. O sea, le cortó la cabeza, él se va a levantar y le va a coger un hacha y le va a dar. No. O sea, tiene que rematarlo. Oíste, la muerte de Milady es una maravilla. O sea, la muerte es meter claro, el juicio. ¿Cómo es que se llama? El permiso que había firmado Richelieu. Pero a mí me gusta el personaje que meten que la mata, o sea, que es sí, que traen el verdugo. No, pero lo que la iba a matar la primera vez. No, pero lo teso de la muerte de ella es que cruzan el río para estar en la frontera del otro país. O sea, nada de lo que usted haga allá, nada de lo que usted allá cuenta acá. Los manes muy tesos en ese sentido. Y el permiso está firmado por Richelieu, porque el permiso originalmente era dado a Milady para que matara a D'Artagnan. Pero no decía a nombre de quién, no decía nada. El portador de este permiso. Bueno, es que precisamente el libro sí es muy bueno por ese final, que al final, pues que ese final le toca ir a D'Artagnan, todos dicen lo va a clavar en la Bastilla, los van a coger a todos y el man salir. Pero es que vos ves en el libro que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, excepto Milady. Sí, pero sí, hasta Richelieu, y Rochefort le caen bien a uno al final. No, y Rochefort le dice, yo le perdoné a usted la vida muchas veces, le dice a D'Artagnan. Yo a usted lo hubiera podido matar en cualquier momento. Y el mismo, y Richelieu y Luis XIII, que supuestamente son enemigos, son amigos y juegan ajedrez y hacen, o sea, son amigos que se están peleando, pero la única que es completamente de un solo lado es Milady. No, pero es doble cara también. No, pues que Milady uno como espectador sabe que es malísima. Por eso, hay una cosa, Milady es para ella y ya. O sea, Richelieu es para él, listo, ok, sí, para él, pero es para Francia y es para el rey. No, para Francia. El rey no lo tiene en muy buen concepto. No. El rey sí lo tiene porque, o sea, de hecho, el rey sí lo tiene porque sin el rey él no es nada. Sí, pero él lo quiere acomodar al gusto de él, es verdad. Él necesita al rey como figura. Lo quiere mangonear. Sí, claro, como herramienta. Como herramienta. Pero sí, que él es un patriota, sí lo es. Pero ese es el punto. O sea, Milady sabemos todo el tiempo que es para Milady y nada más. O sea, todo lo que ella hace es únicamente por y para ella. Sí. Los otros tienen sus lados buenos y malos. Y siempre nos han vendido como que esto era un ejército de mosqueteros y estos eran los rebeldes de ese ejército, que además se destacaban por buenos, ¿o no? Ese es como también como el parte de la historia, porque eran un montón. Eran fieles al rey, pues, o sea. Fieles, sí, eran fieles, pero se destacaban entre ese montón, porque los mosqueteros no eran tres, o sea, eso era un ejército tampoco eran muchos.
Eran una cantidad, pero tampoco era un ejército. Pues sí, sí. Era una guardia privilegiada. Sí. Y obviamente Luis XIII, con tanto enemigo y tanto espía y tanta conspiración, necesitaba gente de confianza para casos especiales. Y todo pues que si no confiaba ni en la esposa. Hablo de conspiración. Se la tengo. Conspirando todo. No, pero más que se la tengo, yo creo que es importante mostremos un punto, o sea, que era Francia en ese momento. Pues, o sea, yo creo que hay algo importante y es decir, que si estamos en el 1600, los estados todavía apenas estaban afianzando. Entonces, por eso realmente era importante históricamente, y yo creo que hasta en el mismo libro, históricamente era importante afianzar el reinado de Luis. Y ellos, o sea, ellos se basaban en que se basaban en la religión, que en ese momento lo que están haciendo es aplastando a los protestantes, y por eso es que se mete Buckingham y están tratando de formar un estado, pues, o sea, de formar un estado. ¿Cómo se formó ese estado francés? Ese estado francés, o sea, acá en esta parte de abajo, esto es Gascuña. Esto es Gascuña, y toda esta parte es lo que es influencia de lo que era el País Vasco. Todo esto de acá. España. Tanto España. Para los que no nos están viendo. Esto venía hasta acá, sí. Aquitania, hasta la parte de Aquitania venía todo lo que era la parte vasca. De hecho, estos vascos estuvieron mucho tiempo allá adentro y tuvieron gran influencia. Y Francia en ese momento tenía Saboya, Lorena, o sea, eran cosas, estas eran aliadas de ellos, y esto era español. Esta parte de acá y Flandes, todo esto que se ve con este color de acá era español. Entonces ellos estaban rodeados por los españoles, que son los de nuestra amiga Ana de Austria, están rodeados también por la misma Inglaterra, que en todo caso también tiene su influencia en todo este cuento, y están tratando de afianzar ese reinado. Entonces, no, y sobre todo porque en Inglaterra, el enredo tiene mucho que ver que en Inglaterra está la división de si nos vamos a volver católicos o protestantes. Entonces los reyes franceses apoyan a la opción católica. Eso se ve mucho en Outlander. No sé si han visto la serie de Outlander. Claro que Outlander es 100 años más tarde, pues. En la guerra de... Esta sección que acaba de pasar es con el patrocinio de El Mundo al Vuelo, con Héctor Mora, que ahora ya Jaime pues va a asumir a partir de ahora. Jaime va a ser de ahora en adelante Héctor Mora. No, pero yo creo que sí era importante mostrar, porque es que era un país muy complejo, o sea, apenas estaban armando, y el reinado de Luis tampoco era que fuera, o sea, podía ser poderoso, pero tenía demasiados enemigos. Pero además un país que ese momento era la explosión de ese país, o sea, la arquitectura de ese país se construyó en esa época. O sea, uno ve a París y ve las grandes ciudades francesas y los castillos de esa época, o sea, de esos reinados de Luis XIII, Luis XIV, y son lo que hoy en día es... En Luis XV habían muy bonitos muebles también. Sí, él hizo muebles muy lindos, muy duraderos. Había muchas cosas el rey ebanista también. Sí. Pero ese es el momento más bonito de la arquitectura francesa. O sea, es ahí la explosión de Francia. Nuestro amigo Richelieu también tiene mucho que ver con todo ese afianzamiento, y tiene mucho que ver con la parte de manejar el país como se maneja hoy en día, o sea, del centralismo, que de pronto es un poco lo que tenemos, por ejemplo, en Colombia, que es el modelo que nosotros aplicamos de Francia. O sea, ese centralismo lo logró, fue Richelieu, y logró, o sea, que el país realmente tuviera esa fuerza, pues cogiera esa fuerza, pudieran hacer esa clase de construcciones que estamos hablando, o sea, Richelieu tiene mucho que ver, o sea, generó la academia, o sea, la primera universidad creo que tiene que ver con él. Entonces, realmente es un tipo al que se le den muchas cosas, a pesar de lo malo que lo veamos ahí, era un tipo que era para el Estado. Total, a toda la gente que nos ve de Francia, que no estén de acuerdo con las opiniones de Jaime, de todas maneras suscríbanse y nos dejan saber. Suscríbanse y nos dejan sus comentarios, por favor. Nos dejan el comentario. ¿En qué se equivocó? A la fronda. Sí. Jaime pertenece a los realistas, pero también queremos a los de la fronda. También sí, tal cual. Nosotros somos muy mientras se suscriban, no nos importa a cuál de los partidos pertenezca. De todas maneras.
Esperamos pues las suscripciones de todos los franceses, mexicanos. Saludos a México, hombre, que tenemos una gran audiencia en México. O sea, nos ve más gente en México que en Colombia. ¿Sí o no, Jaime? Nos ve más gente en México. No. En Colombia nos ven más, pero México es el segundo. Pero en México nos ven mejor. Sí. De hecho... Y más temprano. Sí, la mejor versión es la de Cantinflas. O sea, de todas maneras, para que los mexicanos... Hay más versiones mexicanas, no te preocupes. Había más películas. La carabina de Ambrosio debe haber alguna. Sí, pero la de Cantinflas es impresionante. O sea, siéntanse orgullosos todos los mexicanos que nos ven después de suscribirse de que la mejor versión de Los Tres Mosqueteros es la de Cantinflas, confirmado. Así que estamos... Bueno, señores, yo creo que ya antojamos a alguno pues a leer el libro. Alguna cosita pasó. La idea es haber antojado a alguno a leer el libro porque es realmente muy bueno este berraco libro. Señores. Tiene muy buenos personajes. Es un placer definitivamente. Uno para todos y todos para uno. Suscríbanse. Hey, un comercial. El Principito, segunda temporada a finales del mes. ¿A finales de qué? ¿De octubre? Estamos hablando, es que este es el año 2022 y este es 2022 de octubre, segunda temporada del Principito, todos los que nos ven en Medellín. En el Metropolitano. En el Pablo Tobón. Teatro Pablo Tobón Uribe, del 26 al 31 para que todos estén ahí. Y invitamos a los que nos ven en este chat a que ya estamos haciéndole promoción a varios de los que nos van a acompañar próximamente en una franja que vamos a armar de podcast a las 8 de la noche todos los días, a que vean el de la Filarmed y a que vean los otros que van saliendo. Ya los vamos a ir anunciando por ahí en redes sociales. Y bueno, señores, suscríbanse. Un placer. Un saludo. Chao. Noche. Plin, plin.